¿Cómo están? Muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de esta plataforma. Bienvenidos. Y como cada emisión, como cada programa, quiero darle apertura a este foro, a esta transmisión del día de hoy. No sin antes enviarle un fraterno saludo a toda la gente que nos ve desde la Unión Americana, a todos nuestros paisanos ludovicenses, guanajuatenses, sobre todo ya en estas vísperas decembrinas, que bueno, pues muchos vienen, nos visitan, muchos regresan a su lugar de origen, muchos aprovechan para visitar a sus familias. Y bueno, también a toda la gente que nos ve aquí en el municipio de San Luis de la Paz, el portal de la Sierra Gorda, transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Imaginar Televisión. Como se lo habíamos venido adelantando en nuestros posteos, el día de hoy tenemos a una persona muy especial porque vamos a compartir un tema que, bueno, pues está en todos lados, lo vivimos a cada momento. Sin embargo, aún falta mucho foro y mucha apertura para poder tener estas pláticas en donde, bueno, pues vamos a abarcar, vamos a ahora sí que a dejar salir y a platicar de arte, a platicar de pintura, a platicar de este concepto tan grande, tan maravilloso, tan complejo, porque no existe como un manual, siempre lo hemos dicho, como un manual de un proceso de creación artística para enseñártelo, porque esto nace, ¿no? Se puede desarrollar a través de la técnica, evidentemente, pero bueno, va todavía más allá. Celeste, bienvenida. Me gustaría que te presentaras con la gente, que te presentaras con nosotros para empezar a platicar de una manera muy general acerca de Celeste, esta artista plástica independiente que nos visita esta noche aquí en Imaginar TV. Buenas noches, bienvenida. Saluda a la gente que se está conectando. Aló, buenas noches. Pues soy Celeste, mi nombre es Nelia Angélica Celeste, nací aquí. Siempre me preguntan que si soy de aquí cuando conozco gente en la calle. ¿Y eres de aquí? Pero tus ideas no son de aquí. Tú naciste aquí, pero tus ideas no. Y ha sido interesante para mí descubrir en los últimos meses qué significa ser ludovicense. ¿Por qué elegí nacer aquí, en esta tierra? ¿Qué es lo que hace especial a este lugar físicamente, geográficamente? ¿Cuál es la medicina que tiene? Y entro con esto. Yo creo que el trabajo del artista es interesante, pero para mí uno de los trabajos que tiene el arte es reflejar lo que en el inconsciente colectivo de una población está sucediendo. Y creo que mi trabajo en este momento es reflejar lo que puede estar sucediendo quizás en las personas que nos están viendo el día de hoy y verlo plasmado aquí en palabras y en arte ayuda muchísimo a traer información que esté en el inconsciente al consciente y decir como, ay, sí es cierto, sí me está pasando esto. Y creo que justo lo que hace el decir, ok, a mí me pasa eso y siento lo mismo y estoy atravesando lo mismo, lo que crea es comunidad. Vengo aquí el día de hoy con una intención muy clara, que me la puse como un reto personal, que es ser lo más vulnerable, transparente y auténtica que pueda ser. Estirar aún más mi autenticidad, estirarme aún más en la incomodidad que hay de atravesar el ser vista. Ese ha sido un tema para mí que por eso justo hasta en este momento, que es el preciso y el correcto, estoy sacando a la luz mi trabajo y me estoy sacando a mí misma del closet del artista. Para mí salir del closet de que me gustan las mujeres fue súper simple, pero salir del closet que me gustan hombres y mujeres, pues salir del closet que soy artista ha sido muy confrontante y doloroso. Literalmente ha sido doloroso. Y ha sido un proceso donde he decidido que ese dolor no va a ser lo que va a definir mi futuro, ni tampoco va a definir el alcance que tiene el trabajo que puedo hacer. Y hay dos partes muy interesantes. La parte que quiere, la parte natural humana que dice, es que esto es muy privado y muy personal, hay que mantenerlo cuidado, guardado y a salvo, literal.
porque justo está el tema de que hay muchos estigmas en la sociedad de lo que significa ser artista, y creo que lo principal que yo atravesé fue justo todas esas creencias que pueden estar en el colectivo, como todas esas creencias que quizás no hablamos, pero que están ahí de lo que significa ser artista, y atravesarlas yo misma y quitarlas y transformarlas. Y el arte fue un medio para poder atravesar no solamente todo esto, sino también dolores muy profundos en mi vida. Lo canalizas a través del arte. Exactamente, lo que hago es hacer alquimia con el arte. Considero que también soy alquimista y que tengo la capacidad de convertir algo que es el veneno, justamente, de convertir el veneno y alquimizarlo y procesarlo para que se convierta en medicina. ¿Sabes qué me viene? ¿Has visto la película de Dune? No. Es muy buena, vela. Hay una parte, hay unas como serpientes, gusanos que viven en el desierto. Y hay una comunidad de personas que viven ahí en el desierto y extraen el veneno de este gusano. Y hay este dicho de que solo las mujeres pueden beberlo porque los hombres pueden morir si lo hacen. Y siento que eso he hecho yo con mi veneno. Porque todo esto despierta mucho enojo también, mucha rabia. Todo lo que se tiene que atravesar para estar aquí, sentada hablando, teniendo esta conversación, despierta muchas emociones, despierta muchísimas cosas internamente de mi historia personal, pero también de la historia de otras mujeres artistas, por ejemplo. Y también creo que estoy aquí con la intención de hacer lo que otras mujeres literalmente no pudieron: compartir su arte, con su nombre, con su cara, con su historia, presentarse y decir: esto es lo que hago, este es mi don, este es mi talento, y aquí estoy para hacerlo. Puedo pintar lo que quiera, literalmente. Las mujeres en el pasado, no hace muchos años, no podían pintar cosas que no fueran floreros o jarrones o flores. Incluso la creación estaba limitada para las mujeres. En la actualidad yo tengo el privilegio y la libertad de crear literalmente lo que yo quiera. Entonces también es una obligación, literalmente, como artistas el día de hoy, ocupar espacio y decir: esta soy yo y esto es lo que hago. Así que también creo que hay mucha revolución detrás de mostrarse al mundo como artista. Celeste, hace rato, antes de entrar a cámara, me decías que te consideras una mujer peregrina, que te consideras una, pues ahora sí que yo lo diría, un alma viajera. Y en este ir, en este venir, yéndonos de lo particular a lo general, ¿en qué nivel, en qué lugar consideras que estamos en el municipio de San Luis de la Paz, las y los artistas? Te lo pregunto porque me parece muy interesante que hayas roto con esa barrera, con esas limitaciones, efectivamente. A ver, si nos ponemos a pensar, digamos, a nivel mundial, la figura de los artistas, pues casi se encasilla en los hombres, ¿no? También, digo, no quiero generalizar, pero si te fijas, se encasilla muchas veces en eso. Y considero que también para el tema de la mujer, el hecho de que tú llegues o que una mujer llegue a encontrar su propio estilo, pasando por todas estas barreras también que te pone la misma sociedad, pues creo que es cuando encuentras pues ese balance, esa línea de no preocuparte, de que la propuesta artística sea tuya, sea natural y que te den la libertad. Por ejemplo, si te encargan a lo mejor algún trabajo, que a lo mejor tú tengas esa apertura de ir un paso adelante con la propuesta artística. Retomando el hilo, ¿en qué lugar consideras que estamos en San Luis de la Paz en el tema de las y de los artistas, hablando de manera general? Porque Claro. Tenemos mucho talento aquí en San Luis de la Paz. Es justo lo que veo, lo veo en los grafitis. Exacto, en el arte urbano, exactamente. Exacto, me encanta ver los grafitis y me encanta ver lo que pinta la gente en la calle. Hay una en específico, hay muchos, ¿puedo decir pene? Sí. Hay muchos penes en la calle dibujados y es muy interesante leer si el pene está hacia arriba o si el pene está hacia abajo. Yo leo el símbolo. Si un hombre dibuja un pene hacia arriba, está sintiéndose erecto y poderoso. Si un hombre dibuja un pene hacia abajo, está sintiéndose chico. Entonces, yo leo ese tipo de cosas y en mi imaginario lo traduzco de esa forma. No estoy diciendo que así sea.
Y hay mucho simbolismo. En el tipo de letras hay muchos códigos, hay mucha simbología. Literalmente puedo decir que estudio mucho jeroglíficos y estudio mucho lenguajes antiguos. Entonces, he visto en mi intelecto, ya están esos símbolos viviendo de forma consciente. Cuando veo grafitis, he visto literalmente símbolos antiguos que yo he visto en textos antiguos, por ejemplo, en grafitis, en la calle, pintados, que probablemente quizás el artista no esté siendo consciente de lo trascendental que está haciendo el mensaje que está poniendo en la pared. Y yo creo que justo va de eso. Y creo que es complejo basarme solamente en San Luis de la Paz. He estado tratando de hacer una lectura energética de la gente. Salgo mucho a caminar, me gusta muchísimo caminar, salir a la calle, ver a la gente y ver cuál es el impacto que yo genero en sus vidas por la forma en la que me he visto, para empezar, la forma en la que camino y que voy con 2 perros salvajes arrastrándome básicamente en la calle y leo la energía de la gente. Entonces, siento que hay mucha represión, por ejemplo, que hay todavía un estigma y como hay curiosidad y hay miedo al mismo tiempo. El arte te mete a un tema misterioso y yo creo que mucha gente le tiene miedo a no saber, por ejemplo, que es como, ay, sí, pero es que yo no sé. Como vemos este tipo de obras y es como es que, por ejemplo, esta que es muy abstracta. La abstracción. Pinto abstracto. Esta es muy abstracta. Y este es el tema. Yo creo que es un reflejo que las personas digan, es que yo no veo nada y es que esto, pues solo veo colores, no veo nada. Porque me gusta enseñarle el arte a la gente para ver qué ve. Y en este tipo de cosas, cada quien va a ver algo muy particular porque es un reflejo de su inconsciente. Su interpretación, ¿no? Exactamente. Y lo que hace la obra abstracta es que se traduce con la intuición, no con el intelecto ni con la mente analítica. Entonces, por ejemplo, si en la población de San Luis de la Paz hemos valorado muchísimo más la parte intelectual, hemos valorado, que es como sociedad también, porque si analizamos San Luis de la Paz, entonces estaríamos viendo, yo veo la vida por patrones, entonces vemos San Luis de la Paz, pero si después nos expandimos, por ejemplo, a todo Guanajuato, es un reflejo de lo mismo. Y si nos expandimos hacia todo el mundo, hay un mismo problema que nos une a todos como humanidad. Entonces, el tema que yo veo, no me quiero basar particularmente en San Luis de la Paz, sino que lo quiero generalizar, es que como sociedad hemos aplaudido y hemos valorado muchísimo más la parte intelectual, analítica y racional, y hemos dejado de lado la parte intuitiva y sensible, ¿no? espiritual y creativa, porque la creatividad es muy sutil, cada quien la interpreta a su forma, pero para mí el crear es conectarme con mi intuición. Y para conectarme con mi intuición me tengo que conectar con mi cuerpo físico, con mis sensaciones, con la forma en la que la textura, por ejemplo, de la ropa, que se siente tocar este color. Los colores, yo siento que cada color tiene una sensación en mi piel diferente, depende de cada color. Entonces, como sociedad, al valorar muchísimo más la parte racional y la parte intelectual, olvidamos toda esta parte que yo la asocio hacia el arquetipo de la mujer, que son aspectos femeninos, la intuición, la espiritualidad, la creatividad, son aspectos naturales de la mujer. Entonces, como sociedad nos hemos separado y fractalizado literalmente. Todos tenemos energía de creación y todos tenemos energía de destrucción, por ejemplo. Todos tenemos esta parte mental, racional, pero también tenemos la creatividad. Lo único que pasa es que, como cuando haces ejercicio, si vas al gimnasio y solamente haces pesas y solamente fortaleces tus brazos, pues tus brazos van a ser fuertes, pero tus piernas quizás no. Entonces, para poder fortalecer tus piernas, tienes que empezar a movilizar las piernas y los músculos de las piernas. Y es exactamente lo mismo con la intuición, con la creatividad y, como consecuencia, con el arte. Sí, y la creatividad yo creo que es una necesidad humana, no es algo con lo que algunos nazcan y otros no. Quizás para algunos es más natural a temprana edad, pero eso no quiere decir que quien siente que no es creativo no lo sea. Sí lo es, solo falta ejercitarlo. Pero justo está ahí el tema. Si ejercito la creatividad, entonces como consecuencia ejercito sentir más mis emociones visceralmente. No analizarlas, no pensar como estoy enojado o estoy triste, sino sentirlas de verdad en la víscera y en el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dura muchísimos años sin conectar con su cuerpo hasta que cae a lo mejor en alguna enfermedad. Que las enfermedades para mí son un proceso de sanación, no de enfermarse, sino de sanar. Y te lleva como consecuencia a conectar con el cuerpo
otra vez. Entonces yo creo que incluso el arte podría ser una muy buena forma de prevenir enfermedades. Bueno, y recordemos que en un tiempo en Grecia, a través de la música, a través del arte, pues curaban a las personas, había Exactamente, terapias, ¿no? justo, qué bueno que lo traes, Egipto. Yo tengo una conexión muy profunda con Egipto. Mi intención es que el arte me lleve a Egipto. Y aquí quiero meter algo, antes de que se me vaya, que tiene que ver con los sueños. Para mí esto es un sueño cumplido, literalmente. En algún momento en el pasado dije, qué increíble que algún día me hagan una entrevista y pueda hablar sobre arte, sobre creatividad. Y hoy está pasando. Pero no esperé a que tú me invitaras. Di el paso y dije, aquí estoy, soy yo, quiero hacer esto. Entonces creo que es importante también eso, y creo que eso también es algo que se puede poner en nuestro camino a la hora de querer construir una carrera creativa. El no esperar a que te encuentren, es tú salir a la luz y revelarte. ¿En qué momento Celeste encuentra ese momento para salir del closet, hablando artísticamente, y dedicar su vida a, pues, a todo lo que engloba, ¿no? O sea, porque Sí. no nada más es... Mira, hay una frase que me gusta mucho y que creo que ahorita la puedo sintetizar con lo que me estás diciendo. Los conceptos sin las intuiciones son ciegos. Las intuiciones con los conceptos son vacíos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay quien es muy bueno para materializar, digamos, una obra, o quien a lo mejor todavía no descubre el concepto de la intuición, pero sí de la sí de este tema del raciocinio, ¿no? De la razón, esa sería la palabra. Que también es muy importante, o sea, esa parte lógica y científica es muy importante y ha sido muy Pero necesaria. ¿cómo ¿Cómo se aquilatar hace el eso? equilibrio? Sí, exactamente, Ok. porque efectivamente puede ser Yo- puedes crear obras bajo la intuición, bajo el sentimiento, bajo el corazón, pero si no tienes la otra parte Exacto. donde tú le des Palabras. las palabras, Sí, exactamente, ¿sí? O sea, yo siempre que platico de arte con otras personas es eso es cómo interesante. bajar del concepto a lo material. Ay, qué gran pregunta. Es muy buena Sí, y pregunta, por sí. eso insisto tanto en el proceso de creación Vamos, artística. vamos ahí, ok. ¿Cómo aquilatar esa parte? Sí, esa es muy buena pregunta. Ok. Ese rato te decía que yo no predigo, no me pongo a predecir el futuro. Tengo aquí un tarot. Yo no la gente asocia el tarot con predecir el futuro. Yo no lo uso para leer el futuro y en mi vida tampoco aplico la predicción al futuro, pero la mente sí. La mente y el cerebro tienen la capacidad de estar prediciendo todo lo que va a pasar porque se maneja justo con patrones, entonces repite lo que ya conoce y lo que se siente seguro. Entonces, para lograr bien esto, tengo que enseñarle a mi mente, más bien tengo que entender esto. Quiero explicarlo, ¿ok? Sí, sí, sí. Está la parte consciente. La parte consciente es lo que tiene luz y lo que se puede ver, lo que está aquí a simple vista, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estudio tenemos varias cosas a simple vista, pero por ejemplo ahí atrás hay una habitación y están las luces apagadas, entonces no puedo ver qué hay ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa? El foco, estos focos, la iluminación, es la mente consciente. Entonces, si yo muevo estos focos hacia donde no hay luz, entonces estoy moviendo mi presente y mi conciencia hacia donde no lo hay. Estoy poniendo la luz en donde no se ve. Eso fue lo que yo hice. Puse el foco de mi atención. Eso es un ejercicio, es práctica. De decir, ok, esta es mi mente tratando de predecir. Por ejemplo, para llegar aquí. A veces despertaba tratando de predecir qué iba a decir, de qué iba a hablar, cuáles iban los temas que iba a hablar, ¿no? Por ejemplo. Y entonces de pronto se despertaba esta mente consciente y ponía el foco en la intuición, en el cuerpo. Y el cuerpo lo que dice es, relájate. Le dice a la mente, relájate, tranquila, estás a salvo. Recordarle a la mente que está a salvo, que no vamos a morir, porque la mente y el cerebro y el sistema nervioso quieren mantenernos a salvo. Entonces, y esto aplica no solo en el arte, sino en la vida. Si quieres hacer algo que te da miedo, empieza a entrenarte a hacer cosas que te incomoden chiquitas todos los días. Agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, no fue que tuve un momento así de super claridad y dije, y es el momento, no.
Fue por intuición. Comencé a trabajar en la colección que voy a presentar este 15 de noviembre aquí en San Luis de la Paz de obras. Empecé a trabajarla sin la intención de no tenía intención de vender, o sea, no hice como voy a hacer una obra para venderla, voy a hacer esta obra que va a ser parte de esta colección y la voy a exponer este día. No. Empecé a trabajarla hace un año con la intuición y con lo que yo estaba viviendo en mi proceso personal en ese momento, que era que tenía mucho miedo a mi poder. Para mí el poder es, exacto, las posibilidades que tenemos y que podemos hacer. Yo tenía miedo a esas posibilidades que tenía enfrente de mí. Entonces, era muy vulnerable poner en palabras el arte y era muy vulnerable mostrarla y era incómodo. Mi mente era, no, nos tenemos que proteger, da pasos atrás, escóndete, deja de pintar. Eso es lo primero que llega, ya no pintes. Si dejas de pintar, ya no vas a estar en peligro. Entonces, fue un proceso en donde intuitivamente empezaron a llegar los receptores, que para mí eso es muy importante, empezaron a llegar personas receptores. Esto quiere decir que me las empecé a topar, literal, en la calle. Me encuentro un día con Kirei en la Alameda, la conozco, le digo, soy artista. Increíble, ¿qué onda? Hay que hacer algo, ¿no? Se queda ahí la conexión, la semilla, que para mí eso fue una semilla. Yo ahí todavía no tenía idea de exponer ni nada, solamente ella se puso en mi mente consciente y en las posibilidades. Pasa el tiempo, sigo trabajando yo en mi práctica diaria, porque el arte requiere mucha disciplina y resiliencia y constancia. Sigo trabajando yo en mis procesos personales a través del arte, pintando, sanándome a mí misma, sacando estas emociones pintando. Pasa el tiempo y entonces me llega la intuición. Yo todos los días en la mañana prendo mi vela y medito frente a la vela. Cierro los ojos, me conecto con mi útero, con mi cuerpo, con mi corazón. Eso es parte de mi proceso creativo. Meditar para poder es que la mente nunca se va a quedar en blanco. Más bien es aprender a desconectar la atención de la mente consciente y llevarla hacia el cuerpo. La meditación para mí es un entrenamiento de cambiar mi atención del lugar, pasar de estar en la mente y bajar al cuerpo. Estoy en mi práctica frente a la vela y me llega literal así como un flashazo. Pienso en Kirei, así de la nada, y dije, ok, qué interesante, ¿qué significa esto? Yo todo lo que vivo lo traduzco, que es parte de mi proceso creativo también, lo traduzco como si estuviera soñando. Para mí esto, por ejemplo, podría ser un sueño. Podríamos estar dormidos en este momento y esto podría ser un sueño. Un sueño lúcido. Exactamente. Y entonces yo digo, ok, Pablo, ¿qué representa? ¿Cuál es el arquetipo? ¿Qué me está mostrando de mí? Porque tú eres yo, tú me estás mostrando una parte de mí en este momento y yo te estoy mostrando una parte de ti. Porque en los sueños todo se trata sobre ti. Y entonces digo, ok, está interesante, hay una parte de mí curiosa que quiere escribir, que le encanta escribir artículos, que quiere ser periodista, que quiere hacer música, me está mostrando esa posibilidad que yo tengo. Mi mente me pasa a Kirei y entonces digo, ok, Kirei es un símbolo. ¿De qué símbolo? ¿Quién es Kirei? ¿Dónde trabaja? Ah, ok, tienes una pila de obras, ¿qué vas a hacer con ellas? Ok, es momento de mostrarlas y de revelarlas. Entonces voy, me paro, así como voy, me arreglo, me cambio, voy y la veo, llego, le digo, oye, tengo estas obras, te las quiero enseñar. Las obras me hablan, cada obra tiene una personalidad muy específica y una energía muy específica. Selecciono obras para llevarlas, para enseñárselas. Y platicamos, hablamos de las posibilidades que tengo para que me ofrece como el sistema como ciudadana, porque es un derecho. Esas posibilidades son un derecho que tenemos. Ocupar espacio y mostrar nuestro trabajo es un derecho que tenemos los seres humanos. Y entonces, una exposición, ok. Eso fue no me acuerdo, hace 6 meses quizás. Ahí se queda, no la vuelvo a ver, no hablo con ella, nada, se quedó como que en el aire la posibilidad. Yo se me olvida, sigo trabajando en mi proceso, sigo pintando y me empiezan a llegar, cuando yo pinto estoy en varias, mi conciencia como que se va a muchos lugares al mismo tiempo. Estoy pintando, pero también me están llegando, por ejemplo, palabras y estoy sintiendo emociones, entonces siempre tengo mi diario a la mano y estoy escribiendo cosas y no le pongo atención, solo lo escribo, pam, sigo, me viene canto, me viene música, sacar sonido, saco sonido, pum, 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 sigo pintando, pinto y canto, pinto y escribo y estoy haciendo todo al mismo tiempo y ya después veo mis anotaciones
Cuando ya terminé esa sesión de pintura, veo lo que escribí y entonces me empieza a llegar cómo es el montaje, me empieza a llegar información como cuál es el mensaje, se empieza a gestar las ideas. Para mí, yo no las analizo, sino que me comunico con ellas, como si me comunicara con una persona. Entonces ellas me dicen lo que necesitan y ellas me dicen cuál es el mensaje y la transmisión que tienen. Entonces, a través de todo este proceso, y es muy interesante, es como estar armando un rompecabezas. Para mí, el trabajo que hago creativamente es como estar armando un rompecabezas, pero sin tener las piezas, sino que hoy me llega una pieza, mañana me llega otra, y entonces las uno y es como, ok, y las dejo ahí, y ahorita que ya terminé, que es como ya, este periodo de estos temas se terminó, esta colección está terminada, está lista para exponerse, y lo que hago es unir cada pieza y ver ahora sí la historia completa que me cuenta. Durante el proceso no puedo saber de qué se trata, no sé qué estoy haciendo, y eso requiere mucha confianza en decir, ok, no tengo ni idea qué estoy haciendo, ahorita no le encuentro forma a esta obra que está abstractísima, que se quede ahí, sigo trabajando, y esto es trabajo, y me faltan más, de 2 meses. Estoy como impresora ahorita, o sea, literalmente me siento una impresora humana de obras. Sí, sí, sí. Entonces lo que hago es producir, y ya después, que ya se siente que se acabó ese periodo, ahora sí armo la historia y veo cuál es la historia que voy a contar. Entonces, ha sido un proceso también de abrir la garganta y de entender que la expresión tiene muchos matices y muchas formas, que la comunicación y el lenguaje es infinito. Entonces, ella es un mensaje, ella es Isis, y ella es un mensaje, ella es un símbolo. Y entonces me doy cuenta que empiezo a pintar a diosas, literalmente a diosas antiguas. Es como que qué interesante. Entonces aquí hay información sobre las diosas y sobre cómo vivía la humanidad, y se me empieza a despertar la curiosidad. Todo esto ha sido muy intuitivo. Así como random conocí a Kirei, me llega un libro. Así también, como me sale ahí en el Instagram o alguna maestra lo publica y es como que qué interesante. Y entonces yo siento que en mi vida estoy en una aventura descubriendo en cada momento qué es lo que sigue, pero lo descubro cuando ya estoy haciendo el paso. Entonces es vivir completamente fuera de la predicción, es estar entregada a permitir que las cosas pasen, y ya después esta parte mental y racional hace la condensación de todo. Y yo creo que por eso es tan importante venir a platicar contigo, porque justo es una necesidad en donde literal es una necesidad darle salida a toda esta información para poder, porque en este momento, por ejemplo, me estoy escuchando a mí misma al mismo tiempo que estoy hablando y estoy condensando lo que te estoy diciendo a la vez que lo digo. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. ¿En qué momento, Celeste, encuentras el punto en el que dices, hasta aquí cierro esta obra, hasta aquí cierro esta cadena de abstracciones que he realizado esta semana? Te pongo en contexto, una vez, no sé si ubiques a un artista de Celaya que se llama Octavio Campo, él hace surrealismo, y bueno, pues él ha sido autor de portadas, de murales, libros de texto gratuito, etcétera, etcétera. Y un hijo de él, Rafael Ocampo, de la Universidad de Guanajuato, que trabaja es bibliotecario, me platicaba que cuando él estaba niño y veía cómo su tío empezaba a hacer en un lienzo en blanco los trazos, y conforme iban pasando días, meses, dice, yo lo veía tan padre que decía, ya, ahí está el cuadro. Pero mi tío al otro día llegaba y le agregaba más elementos, más elementos, más elementos, y cada vez iba perfeccionando más el cuadro. ¿En qué momento Celeste cierra ese círculo para decir, estoy consciente de que ya aquí hay una obra, y a lo que la intuición... Sí, esa es una gran pregunta. Sigue? ¿En qué momento la cierras? Porque me identifico en el tema de las canciones, Celeste. Si te enseñara yo mis libretas que tengo desde la universidad, apunto y pueden pasar semanas y regreso a ese apunte. Hay muchos que los termino, hay muchos que no. Y esto tiene que ver con el tema de la creatividad, porque
si a la creatividad no la agarras en el momento o la dejas esperar para mañana, creo que se pierde la Eso es muy idea, interesante lo de las ideas. la idea de Sí, materializarlas en ese momento, ¿no? sí, exacto, eso es súper importante. Justo así, es como las ideas tienen vida propias, son un ser aparte de mí y solamente me atraviesan. Y a mí lo que me pasa con las obras muchas veces es que justo es como, me falta, le quiero seguir dando. Ujú, ujú. Y la forma en la que he aprendido a discernir cuando una obra está terminada es porque también cada obra ha ocupado un proceso, entonces quiero entrar un poco en cómo ha sido el proceso de crear una obra. Hay una obra que se llama, no sé cómo se llama todavía, quizás se llame Millonaria, puede ser. La empecé a trabajar con la intención de crear dinero, literal. Ujú, ujú. Quiero, no con la intención de venderla, sino con la alquimia del dinero. Entonces le empiezo a pintar, empiezo a tener sueños reveladores. Lo que hago es que soy muy consciente de mis sueños. Los apunto, los traduzco, los interpreto. Y entonces las obras, he soñado con las obras literalmente, o sea, las sueño, las veo en mis sueños también. Y lo que hago es que empieza como un proceso con cada obra de forma personal, con un tema. Y en ese tema empiezo a tener sueños. Y entonces los sueños son parte de la obra y entonces sigo dándole a la obra. Y de pronto se siente en el cuerpo, es como, ay, ya. Como hay una sensación como cuando siento que la alquimia ya se realizó, que el proceso ya se realizó. Es como ya listo. Y entonces empiezo a tener sueños de otra cosa, salto a otra cosa. Termino con una y tuve un sueño muy específico con una obra. Y también fue muy interesante. Soñé que traía una falda blanca y que de pronto una tinta negra me manchaba toda la falda blanca. Y entonces traduje el sueño, qué significa la falda blanca, qué significa la pintura negra, que tiene que ver con lo que preguntabas de la mente racional y la Ujú, intuición, ujú, cómo hacer un totalmente, equilibrio y un totalmente, balance. totalmente. Exactamente, tengo este sueño y entonces ok, tengo que bajarlo a la materialización y tener un lienzo en blanco y llenarlo de pintura negra en la materia y ver qué pasa. Celeste, ¿qué le dirías a los artistas emergentes que aún encuentran ese punto de equilibrio y que yo considero que a un artista no lo hace la universidad? Hace rato lo platicábamos. Eh, pero, ¿qué le dirías a los artistas emergentes para que haya ese equilibrio y que puedan explicar una obra Yo con... creo que desde el principio, o sea, creo que es muy importante limpiar el canal creativo porque tu vida como artista, tu vida y tu trabajo están, una cosa impacta a la otra. Lo que sea que yo viva, esta conversación va a impactar el trabajo que yo voy a producir mañana, por ejemplo. Va a impactar la forma en la que veo la vida probablemente. Y al revés, mis obras impactan en mi vida también. Entonces, justo uno de los bloqueos principales de la creatividad es el miedo que hay al que dirán. Ujú, Por totalmente, ejemplo, sí. entonces, para hacerlo en el arte, primero hay que hacerlo en tu vida. Y si es al revés el bloqueo, si es en tu vida, hazlo en el arte. Entonces, lo principal es quitarte el miedo al que dirán y empezar a exponerte a hacer... yo lo experimento mucho con la ropa, por ejemplo. Me visto y digo, no, es too much, me voy a quitar algo. Y cuando sale esa parte de mí que dice es too much, me pongo algo más y que sea aún más too much. Y entonces me expongo y salgo a la calle. Pero había una voz en mi cabeza que me decía, no, no te pongas eso porque tu mamá te va a decir que qué pedo con esa falda, que está muy corta, por ejemplo. O la gente va a pensar que ta, 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 ta. Entonces como, no, nada de eso me define. No, es mi vida y esto es lo que quiero hacer. Para poder crear con ese nivel de libertad en el arte, es primero hacerlo en tu vida. Anclar la libertad, ser verdaderamente lo que para ti signifique ser libre. Empezar a practicarlo en tu vida diaria. Y esa práctica en la vida diaria, de justo lo que te decía, de exponerte a cosas incómodas, cosas que te dan miedo, te va a llevar a ser aún más sensible a la hora de expresarlo en una obra, porque entonces ya no hay bloqueos que te impidan conectar con ciertas emociones o sentimientos. Una parte esencial de los artistas es la libertad que tenemos de sentir, literal, de poder sentir todo el espectro humano
todo lo que es ser un humano. El arte es muy humano. Entonces es necesario poder conectar con todas las emociones que el humano tiene la capacidad de experimentar y experimentar nuevos estímulos, probar comida nueva. A la hora de cocinar, ok, ¿qué pasa si esto que se come, un día le puse miel al huevo y me encantó, desde ahí le pongo a veces miel al huevo, pero en su momento es como, eso está raro, eso sabe feo, y eso, el empezar a hacer cosas que no conectan, empezarlas a unir en el cotidiano, va a traer un resultado a la hora de crear. Entonces eso es importante, quitarse los bloqueos a sentir emociones, principalmente, y exponerse a cosas incómodas. ¿Qué, qué demonios crees tú que vulneren al artista? El ego. ¿Qué opinas del ego en los artistas? Mira, no estoy muy empapada en el mundo, en el... No, no conozco a muchos artistas más que a mis amigas, y todas mis amigas son como criaturitas, que las amo profundamente, y que justo eso, tener una red de apoyo es súper importante. La marginación. Creo que más allá del ego, que puedo también ser la marginación parte del ego, la forma en la que un artista puede marginarse, que esta sensación constante de no pertenecer completamente, para mí en mi caso he sentido constantemente que no pertenezco o que mis ideas, mi profundidad, mi forma de ver la vida es rechazado por la sociedad y entonces lo que hace es marginar. Muchos artistas que yo he conocido son raperos, he conocido muchos raperos, bueno, no muchos, pero he conocido un par de raperos, adolescentes, que en el momento en el que les digo que soy artista se emocionan y me preguntan qué canto. Porque ellos cantan, ellos son raperos y viven en situación de calle, viven en situación de drogadicción. También una de las cosas de los demonios de los artistas son las adicciones. Claro. Pero porque es complejo vivir en un mundo que te dice que no sientas y que sentir es incorrecto y luego sentir todo lo que se siente de sentirte juzgado, rechazado, se siente aún más grande. Y eso es parte de estar tan conectado con las emociones y con la vida y con el arte, que sientes todo muchísimo. En mi caso yo siento mucho, soy muy sensible. Entonces, una de las cosas que pueden llegar a bloquear a un artista y que puede ser un demonio es esa sensación de marginación y que entonces le lleve a aislarse y que en ese aislamiento jamás revele su trabajo, jamás comparta su mensaje y su transmisión con el mundo. Que bueno, también es una de las limitantes que vemos pues en todo el tiempo, ¿no? Sí. Desde que tú le dices a un niño, ay no, tú no sabes, o desde que no los dejas ser desde pequeños o ir encontrando o ir apoyando a tu compadre. Oye, es el ¿consideras que el gobierno, consideras que la misma sociedad no le han dado la importancia a, digamos, políticas educativas? Te voy a compartir un dato de un número, no tengo el dato exacto, pero son más de 100 iniciativas aquí en Guanajuato que se tratan en el Congreso del Estado, entre iniciativas del campo, etcétera. 4 o 5 apenas van relacionadas a la educación. Y en la educación, pues podemos, evidentemente, en consecuencia está el arte, está la formación inicial de los niños. Entonces, ¿consideras que hace falta más punch de parte de los actores sociales, de parte de los actores políticos, que también se le invierta al arte, que se invierta en maestros, que se invierta en artistas, que el ejemplo arrastra, ¿no? Y muchas veces creo que basta con una plática para poder descubrir tu vocación como artista. ¿Qué opinas? Claro. Es una pregunta compleja. Yo creo que tiene varias perspectivas. Y, a ver, no podemos esperar. Yo creo que, ok, depende de varias cosas. Considero que por supuesto sería súper impactante que hubiera presupuesto de inversiones en el arte y en el desarrollo de la creatividad. Pero ¿cuáles son las consecuencias que van a tener? Yo me pregunto constantemente, ¿cuál sería la consecuencia de que en este momento
un grupo de 100 personas dijera, vamos a crear, vamos a ponernos a pintar como yo pinto, por ejemplo, abstracto, decir, me suelto y me pongo a sentir y me pongo a soltar lo que está dentro y aviento pintura y agarro otra y hago bola y ta. ¿Cuál sería la consecuencia a nivel masivo que pasara eso en la humanidad? Habría un cambio y habría un cuestionamiento. Sí. Entonces, la verdad yo creo que en términos políticos, a la forma en la que se ha liderado a la comunidad, el hecho de que las personas tengan la mente un poco más abierta, porque el arte te abre la mente, o sea, te abre a posibilidades que antes no. Te sensibiliza, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que tienen mucho más que perder que ganar los que están en el poder, y como vivimos en una sociedad patriarcal en donde vivimos como en una pirámide en donde los de arriba se benefician de los de abajo y no hay una repartición de riqueza de forma sin jerarquía, sino de una forma muchísimo más como valorando, por ejemplo, el arte, valorando otro tipo de trabajos, pues no les conviene, literalmente. Entonces yo creo que más bien es responsabilidad de quien tiene el impulso, porque no podemos esperar a que nos den todo, porque si lo esperamos nos vamos a quedar sentados esperando. Yo creo que es nuestra responsabilidad decir, quiero crear y voy a crear y esto. Por ejemplo, toda esta colección que hice, la hice sin dinero, literalmente. Lo poco que me llegaba de otras fuentes de ingresos, lo invertí en pinturas, en algunas, pero lo que hice fue pintar en basura. Y eso es parte de la creatividad. No te puedes limitar a crear porque no hay recursos o porque no tienes con qué. Exacto. Entonces, ¿dónde está la creatividad si no puedes crear sin dinero? Justo la creatividad es crear de la nada, es tener una hoja vacía y decir, aquí puedo poner lo que sea. He pintado, tengo una obra que Víctor y yo fuimos a ver carpinteros a cotizar para poner bastidores. Y le preguntó, le dijo, ¿tiene algún retazo de madera que nos pueda regalar? Y eso, empezar a preguntar. No lo regala, me lo regala ella a mí. Y entonces empiezo a trabajar en la obra, solo tenía pintura negra y roja. Pinto con pintura negra y digo, ay, quiero algo terroso, quiero sentir tierra aquí con esta emoción. Salí a la calle a la banqueta y agarré la grava que estaba ahí, le puse resistol y se la pegué. Y todo lo que he necesitado para poder crear esto me ha sido dado por la fuerza de la naturaleza, me ha sido dado por medio, por ejemplo, mi padre tiene esta costumbre de acumular cosas y recoger cosas que él ve útiles. Mi padre ha sido un proveedor para mí en materiales de arte que he encontrado en la basura. Entonces, esta colección está creada con cosas de la basura. Está creada en contenedores. ¿Has visto los contenedores enormes que transportan de un lugar a otro de madera? Tengo 3 obras que están en ese material, por ejemplo. Es algo que era basura, pero es madera y tiene espíritu la madera. Y entonces despertar al espíritu de la madera y decirle, madera, yo te veo y yo te quiero. Yo tengo una conexión enorme con los árboles. La inspiración, mucha de mi inspiración proviene de la naturaleza y de sentir a los árboles, de ver las aves, de recolectar plumas. Entonces, contestando a tu pregunta, para no irme por otro lado, yo creo que es responsabilidad de cada quien. En el momento en el que uno tiene el impulso de crear algo, entregarse completamente a la idea es abundante y te va a dar lo que necesites para materializarla. Entonces, yo creo que ya basta de pedirle a alguien más que te dé las cosas para poder hacerlas, porque si no, no se pueden, no las haces, y empezar a preguntar y a decir, ok, quiero crear esto, ¿cómo lo creo? ¿Dónde están las posibilidades que encuentro para poder materializarlo? Con la exposición ha sido así y sigo buscando ayuda por si alguien me puede ayudar con algo. Por favor. Oye, Celeste, bien interesante. ¿Cómo empiezas una obra sin a veces eh, no saber por dónde empezar? Ok, eso es muy interesante. He empezado muchas obras, como te digo, a partir de sueños. Por ejemplo, esta que hice del sueño de la falda negra que se manchaba con pintura, la falda blanca que se manchaba con pintura negra. En ese momento fui a buscar, no tenía lienzo, entonces fui a buscar qué había. Y mi padre me había traído un rollo de cartulinas de una niña de la escuela que tiraron a la basura probablemente. Agarré una de esas cartulinas, que ya tenía unos dibujitos, que fue muy interesante eso, por ejemplo. Y agarré pintura negra y se la empecé a aventar, como en mi sueño, literalmente, como en mi sueño. Ese día me llegó la menstruación también. Y ese día era luna llena en algún signo que no lo recuerdo. Prendo mi vela, ¿cómo lo hago? Me encuentro un alacrán muerto en mi cuarto
Y entonces es ok, estoy soñando, esto es un sueño. Mientras pinto estoy en un estado de ensoñación. Entonces, esto es un símbolo, el símbolo del alacrán que representa. Lo pongo ahí en la vela. Estoy sintiendo mi menstruación también al mismo tiempo y estoy metida en la sensación de estar menstruando y estoy creando esta obra al mismo tiempo. Cuando las mujeres estamos menstruando, estamos en la destrucción, hay muerte. Literalmente el óvulo no fue fecundado, entonces es liberado y es muerte, es la posibilidad de vida muriendo. Entonces en esos momentos las mujeres podemos sentir una necesidad de destruir, literal, o sea, hay como una fuerza biológica de destrucción. Entonces, ¿qué pasa con un lienzo en blanco y le pones pintura negra? No estás creando, lo estás destruyendo, pero al mismo tiempo lo estás creando, porque la energía de destrucción y creación son la misma cosa, solo que es una polaridad diferente. Entonces esa obra la empecé así, desde un sueño, y después empezaron a llegar estímulos y empezaron a llegar más objetos que complementaron la obra y que la enriquecieron conceptualmente, por ejemplo. Ya después que termino todo ese proceso me doy cuenta de lo que estoy cerrando. Ok, en ese sueño, no me acuerdo ya, pero hablaba sobre un poco el miedo que tenía a ser vista, por ejemplo, el miedo a quitarme las máscaras, el miedo a a corromper la pureza, porque en esta pintura negra en blanca, como corromper la pureza y ese miedo que había inconsciente. Entonces procesé mucho de esas emociones que venía experimentando y le fui agregando cositas y le fui agregando colores hasta que pues la terminé. Entonces las obras nacen desde la espontaneidad y desde un sueño, una emoción, un sentimiento. Cuando quiero crear y no tengo ninguna de esas cosas, lo que hago es lanzar una pregunta también, por ejemplo. O sea, decir, uso también el arte como un oráculo. ¿Te ha Sí. pasado, perdón que te interrumpa, que, bueno, yo te voy a comentar porque Sí. mi proceso de creación artística, por ejemplo, tenía mucho que no hablo de esto. A mí me gusta mucho la animación 2D, que es, digamos, por ponerte un ejemplo, a través de un programa digital, yo puedo recortar todas las figuritas, ajá, Ujú. y a través de yuxtaposición, es decir, como si son capas, poner, digamos, este en primer plano, aquella abstracción en segundo plano, aquella en este plano, y así en diferentes planos, y después crear una cámara virtual que vaya pasando por Ujú. cada una de las abstracciones. ¿Por qué te digo esto? Porque en trabajos que me he involucrado y en donde tengo que realizar, digamos, alguna animación, me pasa muy seguido, me pasó para un opening de un festival de cine aquí de Pozos, en donde no sabía cómo empezar esa animación. Tenía todos los elementos, pero no sabía cómo empezarla. Entonces, a mí lo que me pasa, digamos, ya cuando traes callo que ya en automático empiezas a veces sin saber hacia dónde vas a llegar, ¿no? Ujú. Y me pasa que conforme voy uniendo, voy metiendo colores, le empiezo a encontrar sentido Ujú. y a partir de ahí me voy y termino, digamos, la obra, termino la pieza, termino la animación y digo, qué chido, ¿no? Se siente porque es como también te liberas. Tú decías hace rato, la plática ahorita que estamos teniendo, creo que hace falta eso también, es porque es un encuentro de liberación. No sé si te pase, pero terminas una obra y la que sigue, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. En este proceso de creación artística, ¿te ha pasado que tú encuentras horizontes distintos a los que comenzaste? Que empiezo en un punto y termino en Que otro empieces lado. en un punto y termines en otro lado, exactamente. Sí, totalmente. Creo que, no sé si la tengo. Esta obra es muy bella. Se llama Los dioses del maíz. Las diosas del maíz, los dioses del maíz. Y justo la empecé. Aquí de hecho dice. Dice ay, no me entiendo. El regreso del deseo, creo. Ujú. Y la pinté como en un estado de éxtasis, un poco como que estaba muy extasiada y como muy viva y como muy receptiva a la vida. Y empecé solamente como haciendo líneas, haciendo patrones, y de repente vi las caritas. Y dije como, ay, aquí hay una. Y luego vi otra, y luego vi otra. Y no las había visto cuando las estaba creando. Entonces yo creo que también es parte como de
entregarse a la creación y solito como que va agarrando forma y va demostrando y mostrando quién es. ¿Qué te dicen los símbolos? Ahorita que mencionabas ese tema del alacrán. Hace poquito estaba viendo o escuché ¿cómo se llama? Un podcast donde hablan precisamente de que los animalitos tienen mucho simbolismo en tu vida, ¿no? Cuando las abejas, Sí. los alacranes, y ahora que lo mencionas, ¿qué te dicen esos símbolos, Celeste? ¿Qué nos puedes comentar? Ok, para mí el lenguaje simbólico es el más antiguo y es el que va a perdurar en la Tierra cuando ya nadie esté de todas formas, porque se guarda en el inconsciente colectivo. Y los símbolos son muy poderosos. Para mí un símbolo es como un archivo zip que lo mandas comprimido y que tiene muchísima información, pero está comprimido y para poder abrirlo lo tienes que descomprimir y entonces salen todos los archivos. Esos son los símbolos. Entonces, cuando hay un símbolo, ese símbolo carga con arquetipos. Para mí un arquetipo es ponerle nombre, apellido, forma, personaje a algo que no lo tiene. Y de esa forma podemos interpretar los símbolos. Entonces, y también desde un lugar, porque también los símbolos, desde mi perspectiva, se interpretan justo con la intuición y con las sensaciones que provocan ese símbolo, que detonan en ti cuando lo ves. Para alguien quizás un alacrán es peligro. Para mí es medicina, para mí es fuerza, para mí es la capacidad de defenderse, que tiene ahí un aguijón para defenderse. Fuerza, valentía. Depende de cada quien, pero también hay símbolos que tú con tu mente consciente puedes no entender y no poder interpretar, pero en tu inconsciente sí. Y entonces lo que hace el inconsciente es que te revela esa información por medio del arte, por ejemplo, te revela esa información a través de los sueños y entonces te va dando información de ti mismo, porque los símbolos, al final de cuentas, todo lo que nos rodea nos está hablando de nosotros mismos. ¿Puede el artista vivir de su obra, Sí, Celeste? ¿En qué momento encontraste tú ese, pues ahora sí que esa dimensión de decir, a ver, si quiero, trabajo mañana, si no quiero, no trabajo, pero si quiero, sé que en una hora o en un lapso pequeño de tiempo puedo crear algo con detalles que van a hacer grandes cambios? ¿En qué momento? eso es fuertísimo. Sobre todo, pues es que es muy trillado eso de que, ay, eres Eso, artista, te te vas a mueres de morir de hambre. hambre. Exacto, eso es una creencia que está en el inconsciente, pero si le preguntas a un artista cuánto cuesta su obra, O quizás no sea, te alcanza para sí, claro, comprarla. claro. Es muy valiosa y yo creo que eso es una de las preguntas que puse en Ujú. la propuesta que te envié. ¿Qué harías si en este momento te dice tu hijo que quiere ser artista? ¿Qué le dirías? Entonces le dirías justo eso quizás. Y, ¿por qué no eres arquitecto mejor? Porque no eres médico, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué hace el niño? Asocia que crear sus dibujos no es valioso. Entonces, asocia que el arte y la creatividad no es valioso. Y entonces dice, ok, si quiero ser valioso y pertenecer a la sociedad y que mis padres no me dejen de amar, voy a renunciar a crear arte y voy a renunciar a la creatividad, me voy a pagar y voy a ser parte del sistema que me pide que tenga un trabajo que no me hace feliz y me uno a toda la gente que no es feliz y que no tiene propósito. Entonces, es una cuestión mental completamente y es justo parte del proceso que tiene que vivir un artista de desidentificarse de lo que el sistema le dijo, arreglar sus temas con sus padres, es vital, y reconciliarse con, ok, eso es lo que tú crees, pero lo que yo creo va a ser diferente. Quiero crear una vida diferente y para mí sí se puede. Entonces, si nos quedamos en la superficie es que del arte te mueres, es una asociación directa de que esto no es valioso, de que la creatividad no es valiosa, y entonces que una parte de mí no es valiosa. Y si yo creo que una parte de mí no es valiosa, entonces yo creo que no merezco. Y entonces como creo que no merezco, no voy a salir al mundo y decirle a alguien, oye, tengo esta obra, ¿me la compras? No voy a venir al mundo y esto también responde a una de las preguntas que hiciste. No voy a ocupar espacio y voy a ir a espacios a hablar sobre el arte y proponer e invitar y difundir, y también te hace quedarte en un estado de victimismo en donde no tienes responsabilidades, porque las responsabilidades del artista no es simplemente crear arte, es divulgar el Sí, arte, claro. divulgar la creatividad e invitar a más personas a que se pongan a crear arte y que vean la importancia y lo valioso que es el arte. Entonces, si tú mismo anclas el valor en ti,
vas a reconocer que lo que sea que estés creando es igual de valioso y es importante y es necesario. ¿Cómo estimula Celeste la creatividad? ¿Cómo estimula Celeste la imaginación? Digo, eh, por todo este bagaje que nos traes ahorita y que obviamente no es todo, ¿cómo comenzaste a estimular la creatividad, la imaginación para poder crear Celeste? Porque esto no se le da a todos. Yo Sí, creo que no. el concepto de la creatividad, el concepto de la imaginación son conceptos extremadamente poderosos porque Ujú. yo considero que inclusive el arte tiene más poder que la propia política. Porque decía, decía, no sé si te acuerdas de los Beatles, John Lennon, ¿no? Ujú. Esa canción tan emblemática de Imagine, eh, fue una canción que en cierto punto se puede considerar subversiva por ir en contra del sistema, Ujú. pero el arte materializado a través de la música, a través de versos, fue más poderoso ese mensaje artístico que un mensaje de guerra, Sí. ¿cómo se llama? Pues todas estas tensiones de guerra que son transnacionales que rompieron barreras. El arte rompe barreras, simplificándolo Sí. de una manera más general. ¿Qué opinas? Y no hace falta, podemos ver el arte de alguien que habla un idioma completamente opuesto al nuestro y aún así saber de qué se trata la obra, cuando está la sensibilidad despierta, claro, porque no hay barreras de separación entre lo que sentimos y entonces el arte lo que hace es que al estar tan llena de emociones, quien lo ve puede sentirse que está siendo visto y entendido. Es como, wow, yo me he sentido así. Ahora tiene forma y Sí. colores, cómo me he sentido. Y eso une, y eso crea comunidad, y eso abre puertas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la puedes repetir? Antes de que se me vaya, Sí. Celeste, ¿has experimentado con drogas? O sea, a ver, Sí, claro. Mira, fui alcohólica durante mi adolescencia. Experimenté mucho con el alcohol, por ejemplo. Para mí el alcohol me dio un sentido de vida, literal. El arreglarme para salir de fiesta era lo que me mantenía con vida. Si no hacía eso, los pensamientos de irme me inundaban, literalmente. Entonces me dieron mucha fuerza y me dieron muchas experiencias que el día de hoy agradezco. Que en su momento fui muy juzgada, muy criticada por mi familia, por la forma en la que estaba decidiendo llevar mi vida. Pero me dio muchísimas experiencias y me dio sabiduría que el día de hoy estoy canalizando en la obra y que ha sido vital. Entonces he entendido que hay cosas en mi vida que en ese momento presente no voy a entenderlas hasta dentro de unos años. Que es como una semilla que va a crecer y que después lo voy a entender por qué pasó y para qué pasó. digo, es muy respetable, ¿no? Quien lo hace, ¿no? Sí. Pero hace rato tú hablabas del concepto de la meditación. La Ujú. meditación también, digamos, no necesitas meterte algo Sí, te lleva a un estado alterado. para llevar la mente a ese estado, ¿no? A ese estado mental de Sí. iluminación que Y eso es... es lo que pasa con la creatividad. Por ejemplo, exactamente. sí he experimentado también con psilocibina, de forma ceremonial y ritual, de forma ancestral, respetando la medicina. En el antiguo Egipto hacían una mezcla de una... También experimento mucho con plantas. El té que traigo ahorita es un té chino, que es parte de la pregunta que me haces sobre la creatividad. Es un té chino que se llama puej, algo así, que es té rojo. Es el té verde, que es puesto en barricas de madera y se deja fermentar por cierto tiempo y entonces tiene un sabor fuerte y lo que hace el espíritu de este té es que me da fuego, está muy vinculado al fuego. Entonces me da el fuego y la capacidad de accionar el espíritu de este té. Hay una flor, un loto que crece en el río Nilo, que se llama Blue Lotus, loto azul, y el espíritu de esa planta tiene la capacidad de conectarte justo con el estado de iluminación. Que el estado de iluminación es literalmente lo que les decía, llevar la Sí, luz a donde sí, no hay sí, sí, luz. sí. Y también no crea efectos psicodélicos ni así, sino como simplemente la sensibilidad que yo tengo me permite poder percibir lo que sea que me tome maximizado. Si me tomo un café, puedo sentir el rush de la cafeína en todo mi cuerpo y a eso me llevó a reducir mi consumo de café, por ejemplo. Si me tomo un té de manzanilla,
Extrañamente no me relaja, sino que me despierta y me da mucha energía el té de manzanilla. Entonces también experimento mucho con plantas, con tés principalmente, y eso es parte de mi proceso creativo y de vivir una vida creativa, porque no solamente soy artista cuando pinto, soy artista todo el tiempo, estoy en el estado de creatividad. Lo que he estado haciendo es anclar ese estado de creatividad de forma permanente. Y entonces, por ejemplo, esta conversación para mí es como estar creando una obra, porque no planeé nada, simplemente me vine a sentar aquí y dejar que las palabras me Sí, es atravesaran. fecundo el asunto, el arte es Exactamente. fecunda. Oye, Celeste, ¿en qué reside, en qué te desenvuelves mejor? ¿En la pintura, en la sensibilidad, en la lectura? ¿En qué consideras que te desenvuelves mejor o es una va de la mano con la otra? Mira, soy multipasional, me encanta escribir, estoy escribiendo un libro sobre cómo sanar el abuso sexual, que lo estoy haciendo justo conectado con antiguos linajes, con prácticas ancestrales que pertenecen a linajes antiguos de mujeres que han preservado esas prácticas a lo largo de los siglos y del tiempo. Me encanta escribir, amo escribir, todos los días escribo religiosamente, eso también es parte de mi proceso creativo, escribir todos los días. Salgo a la Alameda y camino y hago preguntas. Me gusta mucho estar haciendo preguntas La todo el tiempo. introspección. Sí, como estar preguntando, justo lo que te decía, ¿qué pasa si muchas personas se ponen a pintar? Dicen que el 90% de las conversaciones son hacia uno mismo, ¿no? Sí. Todo el tiempo, bueno, no sé si me imagino que te pasa que todo el tiempo estás hablando contigo mismo. Y con los árboles, por ejemplo, me Sí. gusta mucho hablar con los árboles, con la naturaleza, con las aves, con los insectos. Eso también es parte de mi proceso creativo y es muy importante. Es que no quiero que me hiciste una pregunta muy interesante y se me está yendo un poco la pregunta que me hiciste. ¿En qué te desenvuelves mejor? Ah, sí. Multipasional. Todo, es que todo se une, ¿sabes? Como que siento que todo mi trabajo y todas... Lo que hice fue conocerme a mí misma, que también es parte de qué hacer si estás siendo un artista emergente. Conocerte a ti mismo. Explorar, experimentar. He experimentado con diferentes prácticas religiosas, con diferentes perspectivas religiosas, con diferentes herramientas espirituales, por ejemplo. Y todas esas herramientas lo que me han hecho es que me han dado información de quién soy. Entonces, me he certificado en diferentes cosas por curiosa. No para convertirme en la facilitadora de esa herramienta, sino para que esa herramienta me diga quién soy y me dé información de quién soy. Esa información de quién soy la aplico en diferentes formas. Y entonces he descubierto que, por ejemplo, tengo un talento natural para hablar. Me encanta hablar, es de mis cosas favoritas. Puedo parecer un perico y no callarme nunca y quiero hablar todo el tiempo y estar intercalando ideas. Y eso me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta pintar y se complementa y me da equilibrio. Hay días que quiero estar en silencio y solo quiero estar frente al lienzo callada. Y también hay días en los que quiero estar frente al iPad escribiendo y escribo. Hay días en los que tengo ganas de crear clases y estructurar clases. Tengo un círculo de mujeres en donde comparto, tengo un laboratorio de riqueza y entonces hablamos de dinero dentro de ese círculo de mujeres y entonces yo me pongo a investigar y me pongo a leer y me empiezan a llegar artículos y me empieza a llegar información y entonces estructuro una clase con preguntas que les hago a ellas e interactúo con ellas y abrimos nuestro intelecto porque también tengo una parte que me encanta el intelecto, me encanta estar cuestionándome cosas sociales, me encanta estar leyendo, estar aprendiendo. Aprender es de mis cosas favoritas. Yo creo que voy a ser un estudiante para toda mi vida. Me encanta leer, me encanta estudiar. Y es de mis grandes pasiones, estudiar. Y todo eso que estudio repercute en mi arte y en la forma en la que me expreso en el arte, pero también cuando comunico ideas y cuando hablo. Entonces también me encanta enseñar, me encanta dar clases. Y todas mis pasiones lo que hice fue eso, justo, a ver, hacer una lista incluso. ¿Cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos? Y yo lo que hago como artista es que no le cargo todo el peso a la obra, porque si le cargas todo el peso a la obra, entonces tu forma de expresar, al menos al principio, yo creo que cuando estás empezando, no ponerle a la obra el peso de darte dinero, sino más bien de curtirla, de darle espacio. La obra es elegante, o sea, el arte es elegante por naturaleza y pide lentitud, Sí. pide calma. ¿No se debe de forzar? No, para nada, porque en el momento en el que dices, no, es que tengo que crear algo para poder venderlo y ganar dinero, te metes en un estado de sobrevivencia. Sí. Bueno, pero ¿te ha pasado? ¿Ha pasado? No. ¿No te ha pasado? No, porque no le pongo el peso del dinero al arte, a la obra. Pero, por ejemplo, si te encargaran una obra
y tuvieras la presión del tiempo para terminarla. Ok, por ejemplo, si alguien me encarga algo, la forma en la que lo hago, es que no hago obra decorativa, para empezar. No hago obra comercial. La forma en la que si alguien quiere una obra que yo les haga, tiene cierta estructura. Hago preguntas y lo que hago es, hay una cosa que se llaman los registros akáshicos, que es como una biblioteca en donde está la información de todas las almas. Es como, metafóricamente es una biblioteca donde están los libros de almas de todas las almas que existen. Y yo lo que hago es pedir permiso al cliente, por supuesto, para conectarme con su información sutil. Y lo que hago es darle una obra que sea una representación de lo que necesita saber o de lo que necesita anclar en su vida. Las obras son códigos y tienen personalidad y una vibración, una energía. Sí. Entonces, esa es la forma en la que lo puedo trabajar de forma personalizada, porque tengo mis estructuras, porque justo eso, no le cargo a la obra el peso de estarme dando dinero todo el tiempo, sino es como, estas son mis reglas, si quieres, lo hacemos. Ya hay una conciencia. Exactamente, hay como, estos son mis acuerdos, estos son mis límites para respetarme como artista, porque es muy fuerte el camino de los artistas que tienen que meterse al sistema y que tienen que adaptarse a lo comercial, por ejemplo, que tienen que renunciar quizás a mensajes o cosas que quieren decir, porque hay un sistema que le obliga a hacer las cosas de cierta forma. Y también eso es lo poderoso de ser artista independiente, el poder poner yo mis propios términos y condiciones de cómo yo creo y de cómo yo expreso a través del arte. Celeste, danos un recorrido por esta colección que nos presentas el día de hoy. Está muy interesante la plática. Yo creo que nos podemos, ir y divagar y bueno, pero sí me gustaría que nos compartieras qué te acompaña el día de hoy y que también nos platicaras un poquito de esta exposición que vas a tener el 15 de noviembre aquí en el municipio de San Luis de la Paz, para que toda la gente que nos está viendo, quien posteriormente vaya a ver esta transmisión, pues se entere de esto. Sí, el 15 de noviembre voy a presentar una colección que es una experiencia inmersiva. Lo que quiero lograr con la exposición es que puedan entrar en ese estado creativo al que yo entro. Entonces va a haber ciertas condiciones que se necesitan para poder entrar, detonar ese estado alterado de conciencia de forma natural, justo con música, con canto. Voy a presentar un performance en donde voy a canalizar a través del canto el mensaje de las obras. Y es una experiencia inmersiva, de entrar a una cueva, de entrar a los mundos que visito a través de la creatividad y que las personas puedan sumergirse en ese estado y que puedan tener una experiencia que les toque fibras profundas y que traiga una transformación a su vida, una amplitud de la percepción de la realidad, que puedan sentir el arte. Creo que es importante como artistas, que también es nuestra responsabilidad, poder acompañar a las personas que no tienen idea del arte, a guiarlos a que puedan entrar en ese estado que se requiere para poder percibir y recibir la medicina y el poder y la potencia que tiene el arte. Entonces eso, quiero hacer una experiencia guiada para que la puedan experimentar, no mis obras en específico, sino ese estado de creación. ¿Dónde va a ser? En la Santísima Escuela, ahí frente al Mercado Nuevo. Miguel Hidalgo. Sí. Que se rescató ese ¿Ya has entrado ahí? Sí, ¿tú te sabes la historia del lugar? ¿Qué era antes? Se me hace muy interesante. Ahí era históricamente se me hace interesante. Pues si mal no recuerdo, pues era un templo, ¿no? No sé. Era un ¡Qué templo. Interesante! Pero fíjate que lo rescataron porque no estaba, digamos, para hacer montajes, pero ahora ahí me ha tocado ya ir a apreciar conciertos de música clásica, presentaciones de libros. Entonces es un espacio, creo que ad hoc para poder hacer un montaje de una exposición, sobre todo artística. Oye, Celeste, ya casi para despedir el programa, platícame un poco también. Hace rato me quedé un poco sorprendido con este tema de lo del tarot. Platícanos un poco, sobre todo para quienes no conocemos a profundidad este tema del tarot, que es muy interesante.
este tarot lo que tiene es que es bastante introspectivo. Las barajas con las que yo trabajo tienen preguntas y entonces esas preguntas son un detonante creativo. Por ejemplo, esta pregunta que dice, ¿de qué forma ensombreces tu luz con tal de encajar? Eso me lleva a mí cuestionarme, ¿qué parte de mí estoy ensombreciendo para encajar? Y ahí me puedo ir a profundizar, a escribir más, a bajar ideas. El tarot, hay una asociación. Es que es muy interesante porque yo creo que todo lo que tiene que ver con la mujer y con la esencia femenina ha sido asociado con peligro o con poco valioso, con poco importante. O sea, yo creo que es parte de toda la domesticación que los seres humanos hemos tenido que sufrir a través del patriarcado. Claro. Entonces, hay una asociación de que el tarot es brujería, por ejemplo, y lo asociamos con las brujas, pero hay que desmitificar eso. Hay que pensar que hace muy pocos años asesinaron a muchísimas mujeres bajo ese título de bruja. Sí, sí, sí. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Se escucharon? Sí. Exactamente. Así que yo creo que hay que concientizarnos de decir, ok, ¿tengo miedo porque me enseñaron a tener miedo o tengo miedo porque yo genuinamente tengo miedo? Tengo miedo porque entonces voy a hacer algo malo que va a hacer que me gane el infierno. Porque esto yo lo he escuchado en las señoras que yo he conocido, literal. No, nada de tarot porque eso es pecado, eso es incorrecto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo vas a ser libre en el arte si tienes miedo al pecado? Para ser un artista libre y expresarte libremente, tienes que ir al pecado y vivir el pecado. Y bueno, estos son símbolos también. O sea, si lo ves, son obras. Es arte. Sí, esto es arte. O sea, y ¿qué usamos el azar, no? ¿Cuál es el mensaje para cerrar esta transmisión del día de hoy? Esto lo trabajas también constantemente en tu proceso de creación artística, en tus relaciones, me imagino que con más artistas, con tu círculo cercano, no sé. Es una excelente forma de tener una materialización de lo sutil aquí. Y a mí me encanta el azar, o sea, me parece fascinante el azar porque yo creo que nuestras vidas es un juego de ajedrez que está haciendo Dios. O sea, hay cosas que podemos predecir y decir, sí, el año que entra no sé qué. Y de repente, ¡pum! Yo creo que este año para todos se nos derrumbaron muchísimas cosas que considerábamos que iban a estar para siempre. Se han muerto personas que quizás considerábamos que iban a estar muchísimos más años. Eso es el juego de Dios, que no lo puedes predecir ni controlar. Bueno, Celeste, ahora que tocas el tema de Dios, dejar ir. ¿En qué cree Celeste? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu universo? ¿A qué te encomiendas? Se me hace interesante preguntarte eso. ¿Qué parcela de la realidad es la más aterrizada para Celeste? Este año siempre está cambiando. Siempre están cambiando mis ideas y siempre me estoy transformando. Estoy en un constante cambio. Este año ha sido un año de descubrir a la divinidad de la mujer, a la divinidad femenina. Literal, he dedicado estos años al estudio constante de estos linajes antiguos, por ejemplo, el linaje de Isis, las sacerdotisas de Isis, que hacían, cómo eran los templos de Egipto, qué hacían en los templos de Egipto las sacerdotisas. Justo ver eso, ¿por qué en la actualidad no hay sacerdotisas? ¿Por qué solo hay sacerdotes? Porque dice la iglesia que el único que puede conectar con la divinidad es el hombre. Y eso es porque, a ver, siendo muy pragmáticos, la iglesia católica solo es un culto más de los miles de cultos que existen en el mundo y de los miles de dioses que han existido en este mundo. Me gusta mucho estudiar a las diosas antiguas como arquetipos del inconsciente femenino, pero también como entidades que están conectadas con la divinidad. En este momento estoy muy conectada con Isis, que es una diosa egipcia, que su nombre es Auset. Es la diosa que tiene alas, que está representada con alas. Y estoy muy conectada con Egipto. Ahorita estoy estudiando chamanismo del antiguo Egipto y estoy atravesando prácticas iniciáticas de alquimia del antiguo Egipto. Ahorita mi atención está ahí, pero también con Inanna, que es una diosa de Sumeria, que tiene diferentes nombres, Ishtar, muchos más, Inanna, Ishtar, que son... Estoy muy conectada con el Medio Oriente, con las divinidades femeninas del Medio Oriente. Inanna también es muy importante para mí. María Magdalena también, que ha sido un símbolo, que justo, María Magdalena como símbolo y como arquetipo es un reflejo de lo que las mujeres hemos vivido en la humanidad.
marginación. Fue borrada de la historia María Magdalena. Si descubrimos la historia de María Magdalena, es bellísima. Ana, la abuela de Jesucristo, me puse también a investigar muchísimo. He estudiado también el Génesis, en específico, sobre la invención del bien y el mal, básicamente. Me llama mucho la atención estudiarlo desde un lugar bastante pragmático y académico, no como una religión para mí, sino para poder de verdad guiar el cuestionamiento que he tenido toda la vida, que ha sido un cuestionamiento que me ha perseguido toda mi vida, que es ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y yo creo que cada quien le da un sentido. Y yo creo que también es momento de que reconozcamos la libertad que tenemos de creer en lo que sea que deseemos y no en algo que está impuesto por alguien más. Eso es vital, reconocer que no necesitamos un intermediario para conectar con la divinidad. Tenemos las mujeres un útero de creación. Eso es un milagro. Que un bebé pueda crecer en el útero es un milagro. Entonces quizás nuestro útero es el puente que nos conecta con la divinidad y con un poder superior. Celeste, un mensaje para toda la gente que vaya a ver posteriormente esta transmisión, quien la esté viendo ahorita, seguramente estoy seguro que removió se abrió un cajoncito en la cabeza de alguien, se cerró otro, y qué decirle sobre todo al sector artístico, ¿no? A quien tenga esa duda todavía de decir, me voy por el arte, me voy por lo que me dicen los tíos, me voy por lo que me dicen que voy a ganar más dinero. ¿Qué decirle? ¿Cuál sería tu mensaje de esta plática para toda la audiencia? Conocerse, hacer un proceso de autoconocimiento y de autodescubrimiento, de descubrir quién soy, qué quiero. Yo creo que hay muchos artistas que son artistas y no saben que son artistas, que no son conscientes. Yo lo he visto en muchas personas que digo, eso es arte y podrías estar haciendo arte. Sí. Pero hay justo esta autonegación. Entonces, si en algún momento tuviste el impulso de dibujar, regresa a hacerlo, empieza de nuevo. Creo que nunca es tarde para comenzar. Empezar así, otra vez, ok, voy a volver a crear. Para mí ha sido un proceso así de toda la vida. He pintado toda mi vida, pero hay periodos de tiempo que lo dejé de hacer. Hasta hace un año que algo llegó a mí, dijo ya, constante, todos los días, disciplina, resiliencia. Y naturalmente, de forma orgánica, sale el momento en el que revelas el trabajo. Llega siempre el momento exacto y preciso cuando es momento de salir de la cueva y mostrar. Entonces es ser constante, disciplinado y cuestionar. Eso, la curiosidad de cuestionar, como decir, a ver, si me están diciendo esto mis padres, y me dice esto la sociedad, ¿qué es? ¿Es verdad para mí? ¿Qué quiero crear? Y esto, recordarles que la capacidad, el arte lo que te muestra es que puedes crear lo que sea que quieras. Sí. Y eso mismo aplica para tu vida. Con estas palabras, Celeste, pues nos despedimos. A la gente que quiera tener más información, que quiera tener un acercamiento más detallado, pues ahora sí que al mundo del arte, al mundo conceptual, al mundo de la creatividad, al mundo de la imaginación, pues el 15 de noviembre. Sí, vengan, vamos a platicar. A platicar. Platico mucho. Recuérdanos nada más, ya para cerrar este programa, la fecha y la hora exacta, y el nombre también de la colección que voy a compartir se llama La Diosa. Es una experiencia inmersiva de reconexión con la intuición, con la creatividad y conectar con lo antiguo que está dentro. Creo que absolutamente todos tenemos la capacidad de recordar y de conectarnos con lo antiguo. Entonces estos símbolos lo que van a hacer es activar tu memoria celular para que logres recordar cosas que no recordabas. ¡Órale! Es el 15 de noviembre de este sábado en 8 en la Santísima Escuela, que está enfrente del Mercado Miguel Hidalgo, y la cita es a las 5:30. 5:30 de la tarde. Sí. ¿Dónde te podemos seguir? ¿En tus redes sociales? En Instagram. ¿Cómo apareces? Mi Instagram es Arte y Alquimia con _. Celeste, pues bueno, un placer. Muy buena charla. Sí, necesaria. Fíjate que sí, yo también me pasa lo mismo de que
no siempre se puede platicar del arte. Bueno, al menos en mi trabajo, que andamos luego de una para otro, que la política, que las entrevistas. Pero sí, efectivamente, creo que tiene un efecto catártico también, Sí. el hecho de que puedas sacar conceptos que a lo mejor escuchaste en alguna plática con alguna otra persona hace mucho tiempo, o que quizás viste algún concepto en algún libro y que ahora ya lo puedes estar aplicando. Entonces, Sí. pues es muy interesante. La verdad es que el mundo del arte es muy complejo, es muy, ¿cómo lo pudiera decir? Es muy sencillo cuando lo encuentras, porque creo que sí se necesita práctica para encontrarlo. Entonces, y creo que ese debería ser también el mensaje para los chavos, para las chavas que están empezando en este asunto, que tarde o que temprano llega, te llega esa impronta, ese estilo, esa identidad que te da como artista, ¿no crees? Sí. Y también eso de que si lo sueñas, o sea, es muy importante eso, los sueños. Si tú tienes yo de chica me imaginaba siendo pintora, o sea, me imaginaba con las manos llenas de pintura. Y es así como vivo casi todos los días, con las manos llenas de pintura. Y es complejo también porque vivir tanto tiempo adentro de lo abstracto tiene consecuencias en el cerebro. Claro. Y eso, crear los sueños. A ver, este es mi sueño, ok, lo voy a materializar, voy a ir hacia el sueño, no voy a esperar a que el sueño repentinamente me encuentre, y empezar a practicar, ¿sabes? Empezar a crecer y usar estos espacios, comunicarte, decir, oye Pablo, tengo este mensaje, Sí. aquí está la plataforma, empezar a practicar, ok, todo es una práctica. Para mí esta primera exposición, que es la primera vez que muestro mi arte en una colección de forma pública, y estoy decidiéndolo hacer aquí en donde nací, es muy simbólico para mí, y es un ritual para mí de mostrarme al mundo y de revelarme en donde nací. Aquí nací y aquí me formé, y esto es lo que creé. Y construir tus sueños, ver dónde están las posibilidades en este momento a tu alcance alrededor para materializar lo que quieres. Yo creo que muchas veces más bien es que si me dicen que no, el miedo al rechazo, pero el no ya lo tienes. Y con el arte te pide eso, aventarte a que te digan que no, un sinfín de veces. Por eso digo que se requiere mucha resiliencia, y la primera resiliencia quizás es con tus padres, que te dicen que qué onda. Sí. Pues Celeste, muy interesante la plática. Sí, mira, yo me voy. Sí. Pues vamos a estar muy al pendiente, seguimos en contacto, seguimos al habla. Bueno, pues te deseamos mucho éxito en esta exposición, y bueno, pues el llamado, ahí está, el llamado a la sociedad, a que acudan a estos espacios que se han habilitado para todo este tipo de arte que nos va a presentar Celeste, y que también, bueno, pues ese contacto físico para que tengan al artista de frente, le puedan preguntar, puedan convivir, puedan entender, y estoy seguro que, bueno, pues se va a expandir aún más la mente. Te agradecemos mucho, Celeste, gracias a ti, esta visita, y espero que no sea ni la primera ni la última. Seguro no, me encantó. Y nos mantenemos al habla. Claro que ¿Sale? Sí, muchas gracias. Gracias, que pasen ustedes muy buenas noches. Saludos también a Victoria, a Anita también, aquí nuestro staff. Aquí están ellas muy atentas. Ya vi también ahí en las ¿cómo se llaman? En las redes sociales. Y bueno, pues con este bagaje, con esta muestra de arte de Celeste, despedimos este programa y nos mantenemos al habla. Que pasen ustedes muy buenas noches. Esto fue la entrevista trascendente. Nos vemos. Buenas noches.